Sí, según esto sí. Entonces, vimos cómo leer texto, guardarlo en una estructura contenedora, como hacer una lista, una tuple, una lista de listas, poder tener esa información en memoria, una vez que esa información está en memoria, poder procesarla de alguna manera, buscando algún dato, reemplazándolo, leyendo, calculando algún promedio, buscando un máximo, un mínimo, un desvío estándar, cuestiones estadísticas básicas. Una vez que obtuvimos algún tipo de resultado o encontramos lo que buscábamos o demás, podíamos o mostrarlos por pantalla o informarlos a través de consola, o bien generar un nuevo archivo de texto, el cual iba a ser de escritura, para poder almacenar de forma permanente esos resultados. O bien tomar el archivo que posee los datos y agregar un par de líneas al final con los resultados. Todo eso va a depender de los objetivos de esa situación problemática a resolver, de la estructura de mi archivo, si está bien que tenga como estructura un par de líneas más al final con algún tipo de resultado, o si agrego una nueva columna, puedo agregar una nueva columna para almacenar nuevos datos o poner resultados o demás. Todo eso va a depender de cómo yo quiera encarar esa solución, cuál sería la mejor o peor forma de hacerlo, y todo eso fuimos explorando la semana pasada, tanto conmigo como con Mauro. Bueno, como para cerrar todo el tema de archivos y demás, vamos a charlar un poco sobre una forma de estructurar los archivos de texto, cómo lo podemos trabajar de forma convencional, cómo lo podemos trabajar por ahí con un módulo particular que quizás nos haga un poco más fácil la tarea de trabajar con este tipo de archivos estructurados. Y bueno, vamos a cerrar con un ejemplo. No creo que con todo lo que con todo lo que tenemos que desarrollar para hoy lleguemos hasta las 12, pero bueno, quizás si surgen algunas dudas o algo, podamos avanzar con algún otro ejemplo o algo, eso lo vamos a ir viendo. Pero bien, particularmente con la estructura que vamos a trabajar es con el CSV, o sea, variables separadas por coma. En un principio separados por coma, pero bueno, hoy en día existe la posibilidad de poder estructurar estos archivos con otros delimitadores, como ser espacios, punto y coma, tabulaciones, o algún tipo de carácter especial, como qué sé yo, enumerar, el arroba, una barra. Todo eso es fácil de trabajar y de implementar, es simplemente cambiar el delimitador, es decir, el carácter especial que me va a separar cada una de las columnas de mi archivo. Cada una de las columnas las separamos con un signo de puntuación, eso es lo que acabamos de decir, un carácter en particular, generalmente va a ser la coma, punto y coma, punto, bueno, lo que sea, pero bueno, en realidad podemos emplear cualquier tipo de carácter particular que a nosotros que tenga sentido emplear. Por ahí quizás no utilizar caracteres como cifrado alfanumérico, o sea, ya sea números o letras, porque pueden formar parte esos números y letras de algún campo, en alguna columna. Entonces, por ahí, lo ideal sería usar o signos de puntuación o algún carácter especial. Y eso en cuanto a las columnas, y en cuanto a las filas, o sea, cada uno de los registros o cada uno de los ingresos, cada una de las filas, de las líneas que va a tener mi archivo, eso se separa con un salto de línea, es decir, con un enter. O sea, cada vez que terminamos de completar el dato de la última columna, con un enter pasamos a la siguiente fila, es decir, a escribir un nuevo registro, o sea, tener un nuevo registro o entrada. Esas son por ahí las palabras que más se emplean
de tener un registro o una entrada en mi conjunto de datos. Además de tener los datos propiamente dichos, estructurados en columnas, y cada nueva entrada o registro es una fila, podemos llegar a identificar cada uno de los campos o columnas con un nombre. Ese nombre lo podemos denominar identificador, que me va a decir, o sea, el nombre del identificador autodescribe qué dato, tipo de dato o qué característica puede llegar a tener esos datos que van a estar en esa columna. En este caso, los identificadores son nombre, provincia, edad. Entonces vamos a tener en la columna nombre, nombres, en este caso es nombre y apellido, una provincia de la República Argentina y una edad. Los identificadores los podemos tener en el archivo de manera explícita, como es en el caso de este ejemplo, o lo podemos tener en un archivo aparte, en donde se haga una descripción de los datos del archivo. Ya que tengan en cuenta que para procesar esta información, nosotros dijimos que la lectura de un archivo de texto, los archivos CSV o separados con de alguna forma particular, con un signo de puntuación o carácter especial, siguen siendo archivos de texto. A pesar de que tengan lógicamente una estructura, no dejan de ser archivos de texto. Los archivos de texto se leen de forma secuencial, comenzando con el primer carácter de la primera fila, es decir, con la N de nombre en este ejemplo. Entonces, si yo quiero procesar los nombres, las provincias y las edades de las personas de cada registro, no tengo que cometer el error de olvidarme de que este archivo en particular tiene un encabezado. Entonces yo a la primera línea de código, a la primera línea del archivo, de alguna forma la tengo que saltear o la tengo que leer, pero no almacenar, por ejemplo, en una estructura contenedora, ya que no existe el nombre o la provincia dentro de la República Argentina. Entonces eso me puede llegar a generar un error. Un error más grande me va a generar la columna edad cuando yo quiera procesar numéricamente, qué sé yo, hacer una sumatoria de la columna, me va a saltar un error de que el primer elemento de la fila, el primer elemento de la lista, si es que guardo cada una de las columnas en una lista, por ejemplo, no va a ser un número. Entonces al no ser un número, no lo voy a poder sumar con los otros números o cuestiones por el estilo. Entonces por eso es importante conocer desde ya la estructura del archivo, o sea, cuántas columnas tiene, por ahí cuántos registros o filas tiene, mucho no me interesa, porque con un for los leo hasta que mientras pueda leer, leo todo, no pasa nada, pero sí es importante por ahí conocer cuántas columnas para saber cómo disponer la información. Y muchas veces de todas las columnas que yo tenga en mi archivo, no voy a necesitar todas. En este caso, por ejemplo, si esto es un dato, supónganse, de un censo, qué sé yo, no me interesa conocer o usar como dato el nombre de las personas. Entonces, bueno, yo en el archivo tengo esa información, tengo esos datos, pero no los uso a la hora de procesar. Solo utilizo la edad, por ejemplo, para calcular un promedio de edad de alguna provincia en particular. Puedo seleccionar, primero hacer un filtrado de las edades por provincia y después calcular el promedio de esas edades, por ejemplo. Entonces no es necesario siempre leer todo el archivo y almacenar toda la información en memoria principal, sino de toda la información que tengo disponible en el archivo, solo leer, solo guardar. En realidad el archivo lo leo entero, pero solo me voy a preocupar de almacenar aquellas columnas o aquellas filas o aquel conjunto o combinación de columnas y filas que tengan los datos o la información necesaria para poder resolver las incógnitas, las preguntas o los problemas que tenga. Entonces, por más de tener todo
un conjunto de datos en un archivo, quizás no necesito todos. Quizás solo de 20 filas necesite leer columnas, solo necesito dos, una numérica y una para identificar esos números, o cuestiones por el estilo. O van a existir situaciones en las que tenga muchas preguntas que responder, tenga muchos resúmenes que hacer, o datos que mostrar, o lo que sea, en donde quizás necesite todas las columnas. Entonces, bueno, todo eso va a depender de las características del archivo y de la situación problemática a resolver, o de las preguntas a responder a través de esos archivos. Ok, bien, lo bueno de esto, de este tipo de archivos, es que lo podemos trabajar como una tabla o como una matriz en otros programas, no solo en el programa que nosotros diseñamos e implementamos, sino también en como el archivo, como el tipo de archivo es estándar, lo podemos abrir con cualquier procesador de hojas de cálculo, Excel, Calc, Google Spreadsheet, o sea, lo podemos abrir como una tabla en cualquiera de estos programas y realizar otras operaciones. Qué sé yo, quizás tenemos que generar los datos o tenemos que organizar los datos de una mejor forma, realizando filtros, eliminando columnas o cuestiones por el estilo. Entonces, el resultado final de mi procesamiento es un nuevo archivo de datos, un nuevo conjunto de datos que lo puedo guardar como CSV, y a ese CSV resultado lo puedo abrir con un archivo, con Microsoft Excel, por ejemplo. Entonces ahí puedo realizar otras operaciones, si es que sé manejar la herramienta ofimática del procesador de hoja de cálculo para, qué sé yo, quizás se me sea más fácil, más visual, poder generar los gráficos, o para generar un informe, qué sé yo, pintar algunas columnas o hacer ese tipo de cosas, para después, qué sé yo, obtener un PDF, ese PDF imprimirlo, presentarlo, lo que sea. Entonces, como es un tipo de dato estándar y que puede ser abierto por este tipo de programas de ofimática, es una gran ventaja, ya que no tengo que trabajar diseñando e implementando un programa para todas las soluciones, y yo ya las soluciones, el archivo no es muy grande, porque bueno, por ahí la principal desventaja de estos programas de ofimática, Excel, Calc, Spreadsheet, es que tienen un límite para la cantidad de filas y columnas que puedan leer, o se les complica cuando las filas y columnas son muchas o son complejas, o cada una de las celdas, es decir, la conjunción entre una fila y una columna, tiene caracteres especiales o cuestiones por el estilo. En esos casos no me va a quedar otra que diseñar e implementar un programa, en Python en este caso, para poder trabajar con esos archivos quizás un poco más grandes o demás. Pero por ahí si posee mucha información, el archivo es muy grande, es decir, pesa 2 o 3 GB, y yo le hago doble clic para abrirlo con Excel, y no se me va a abrir. O se me va a abrir con errores o cuestiones por el estilo. En esos casos particulares es que tenemos que abrir y procesar los archivos como si fuese un archivo de texto común, como ya vimos y ya fuimos trabajando. Ya que para el intérprete de Python y demás, al no tener una interfaz gráfica al procesamiento, no tengo las celdas y columnas graficadas y dibujadas y demás, solo tengo las líneas de código y ejecuto lo que quiero ejecutar, obteniendo los resultados que quiero obtener. Se ahorra un montón de recursos a la hora de procesar esa información. Se ahorra tanto memoria RAM como tiempo de procesamiento por parte de la CPU, o sea, del procesamiento y demás, ya que no hay que renderizar la visualización de los datos ni nada. Entonces, desde ese punto de vista, si el conjunto de datos es muy grande, muy complejo, además, cuando digo grande me refiero a cientos de miles o millones de entradas, es decir, de filas, y miles de columnas. Si yo tengo miles de columnas y cientos de miles de filas,
y se me complica abrirlo con un Excel. Entonces, en ese caso, el procesamiento lo voy a hacer mediante una aplicación que yo desarrolle, que no se escapa de lo que ya han ido trabajando, sobre todo con Mauro el miércoles, solo que les va a tardar un ratito más en procesar un gran volumen de datos, pero la lógica a trabajar es siempre la misma. Historia con datos. Okay. Bien, algo importante a tener en cuenta, bueno, es qué usamos como delimitador. Ya dijimos que lo que más vamos a usar, o sea, el mismo archivo se llama CSV, o sea, los delimitadores van a ser, generalmente van a ser una coma. Se me puede complicar, que es común que se complique utilizando la coma, en el caso de que en mi archivo sea, por ejemplo, se me ocurre un conjunto, los datos de stock de productos de un supermercado, en donde yo voy a tener, bueno, un ID que puede ser el código de barra del producto en sí, o un ID aparte, el nombre, la marca, el tipo, si es comestible, de limpieza, lo que sea, la marca ya dije, el precio, la cantidad que hay en stock de ese elemento. Y muchas veces en las bases de datos o en los archivos se suele almacenar una descripción. La descripción es generalmente texto que lo que va a hacer es describirme ese producto. Para qué se usa, cómo se usa, quién lo distribuye, quién lo vende, dónde comprarlo, etc. En la descripción muchas veces puedo tener oraciones separadas por coma. Entonces ahí se me puede llegar a complicar si utilizo siempre la coma como delimitador, porque yo voy a tener cada una de mis columnas separadas por coma. Voy a tener el ID del producto, el nombre, la marca, bueno, todos esos campos o elementos están separados con una coma. El tema es que cuando llego a la descripción, en la descripción yo puedo tener una oración. Este producto se utiliza para limpiar los pisos, coma. No se debe emplear mezclándolo con agua, sé yo, lo que sea. Bueno, pero yo ahí tengo una coma, y la coma, en mi archivo que separa las variables por coma, me separaría la descripción como en tantas comas tenga escritas como texto. Entonces ahí puedo llegar a entrar un problema cuando quiera almacenar, yo qué sé yo, tengo 5 variables separadas por coma. Tengo el ID, el nombre, la marca, el precio y la descripción. Bueno, en vez del precio o la marca, pongamos la cantidad en stock y la descripción. El tema está de que si yo tengo comas en la descripción, en realidad voy a tener más de 5 variables. Entonces, cuando yo quiera leer ese archivo y lo quiera guardar en, en una lista de listas, para trabajar con una matriz, lo que sea, voy a tener un problema, porque voy a tener más de 5 columnas en el caso de que use comas en la descripción. Entonces, una solución sencilla para ese problema sería, bueno, esperar que el archivo, en lugar de ser separado por comas, esté separado por tabulaciones o por punto y coma o por barras o por algún carácter especial. Entonces ahí, en lugar de utilizar la coma la puedo usar tranquilamente en la descripción. Total, la descripción me va a quedar entera porque el delimitador o el separador de variables en mi archivo va a ser otro. Eso sería un golazo, utilizar 2 puntos, punto y coma, barra, guión, lo que sea, el arroba, el numeral. No hay problema con eso. Eso es cuando yo genero el archivo. O sea, yo puedo generar todo eso y después cuando lo procese yo ya sé que el delimitador es otro. El problema va a estar eh, cuando el archivo a mí me venga de otro lado. Lo bajé de una base de datos, me lo da un proveedor o lo que sea, y ahí yo no puedo hacer nada más que leerlo y ver de qué forma puedo solucionar la lectura de esa descripción, por ejemplo, que tengo al final, si es que esa descripción tiene comas. Entonces, para eso
Ya bueno, cuando lleguemos a mostrar los ejemplos en el IDE, bueno, les muestro una alternativa, que es por ahí la que yo más empleo en esos casos. Que básicamente es, como dijimos, a cada fila la leemos como un string, a ese string lo separamos con split, utilizando el delimitador, en este caso la coma, pero la función split admite dos parámetros. Uno es el delimitador, o sea, el separador que vamos a utilizar para separar esa cadena de caracteres, es decir, cada una de las filas de mi archivo. Y el otro parámetro que recibe es cuántas separaciones quiero hacer. O sea, yo le puedo pasar como número cuántas delimitaciones voy a realizar. Entonces, si yo sé que tengo 5 columnas, por más de que en la descripción tenga comas que me generarían más variables, yo a la hora de separar cada una de las filas del archivo, le digo, fila del archivo, punto split, el separador es la coma, y la cantidad máxima de limitaciones es 5. Entonces, por más de que el archivo tenga más de 4 comas, para separarme en 5 variables distintas, cada una de las filas, yo le digo que solo me separen 5. Entonces, toda la descripción me va a quedar como una única variable almacenada en el archivo. Pero bueno, esto ya lo vamos, ya podemos ver un ejemplo para mostrar esto. Entonces, esto es una posibilidad porque yo uso cuando me pasa esto, de que una de las, generalmente la última columna, tiene información textual, ya sea una descripción o lo que sea, y utiliza como carácter de puntuación el mismo con el cual se separa el archivo. Entonces, bueno, existen otras estrategias, pero bueno, por ahí la más intuitiva, por ahí la que yo más uso es esa de utilizar split, tanto definir como argumento el separador, la coma generalmente, y en cuántos, cuál es el máximo de separaciones que quiero hacer. Entonces, bien, esto es trabajando por ahí de la forma convencional que ya vimos. Pero bueno, existe un módulo en particular que me permite trabajar de una forma, no sé si la palabra es más fácil o más amena, pero sí en menos líneas de código, trabajar lo que es la lectura y escritura de archivos CSV. Entonces, bueno, el módulo se llama CSV justamente, y bueno, se importa de esa manera. Entonces, en primer lugar, es un archivo de texto y lo tenemos que abrir como un archivo de texto. Entonces, como ya sabemos, ya sea para escritura o lectura, al archivo CSV lo abrimos. Una vez que lo abrimos, nosotros podemos crear un objeto eh, del tipo CSV, ya sea para lectura o escritura, en donde ya va a conocer o saber que cada una de las filas es un elemento particular y está separado por coma. Entonces yo me ahorro por ahí el paso de leer cada una de las filas y separarlas manualmente con la función split, como veníamos trabajando comúnmente. Entonces, por ejemplo, nosotros partiendo de los datos que vimos en el primer ejemplo, esto es los datos sin el encabezado, nosotros importamos el módulo CSV, generamos la lista en la cual vamos a almacenar cada uno de los registros, o sea, de las entradas. Vamos a abrir el archivo para lectura, como ya lo sabemos hacer, es un archivo de texto, y vamos a definir un intérprete en donde lo vamos a definir para lectura. Como parámetro le pasamos el nombre lógico del archivo, en este caso es archivo, y le decimos cómo está separado. Si no le decimos nada, va a interpretar de que está separado por comas. Entonces nosotros ahora, en lugar de recorrer el archivo, como hacíamos comúnmente, para la fila en el archivo, leíamos la fila, la separábamos con split, teníamos la fila y ahí separábamos. En lugar de leer el archivo, vamos a leer el intérprete.
Entonces, leemos el intérprete y el intérprete ya me tiene separado, el intérprete ya me devolvería una fila en donde yo guardo el nombre, en la variable nombre guardo el primer elemento, la provincia es el segundo elemento y la edad es el tercer elemento. Y a la edad ya la convierto entero si es que tengo que realizar algún cálculo. Además, y bueno, en mi lista guardo la lista para cada iteración, es decir, para cada fila, como nombre, provincia y edad. O sea, cada una de estas variables obviamente va a ir variando a medida voy leyendo cada una de las filas del intérprete. Yo particularmente no lo uso mucho, prácticamente nada, al módulo CSV para lectura. Por ahí para escritura sí tiene ciertas ventajas, pero para lectura, o sea, fíjense en que no me ahorro mucho en relación a cómo veníamos trabajando con la función split. O sea, esta línea por ahí que agrego, la puedo no tener y tener la línea en donde a la fila la separo y la convierto en lista y después leo cada uno de los elementos de la lista. O sea, no, para lectura no me cambia mucho a la forma en la que venimos trabajando. Lista ciudadano, leo. En este ejemplo, nosotros leemos los datos sin encabezado. Fíjense que el primer elemento ya es una entrada. Entonces yo acá ya empiezo a leer desde el primer elemento, yo ya empiezo a guardar los datos. ¿Por qué? Porque no tengo encabezado. Ahora bien, si tengo encabezado, un paso previo que tengo que hacer es a ese encabezado saltearlo. Una de las formas que yo tengo de saltear es leyendo esa primera línea y la puedo guardar en una variable. Entonces, con la función next, esto no es de CSV, sino que es una función integrada al lenguaje Python que se utiliza en iteradores, o sea, next lo puede utilizar en en listas, además, pero bueno, lo que hace es leerme el siguiente elemento. Los elementos del intérprete son las filas del archivo. Entonces yo le digo, léeme el elemento y pasa al siguiente. Es decir, como decir, lee del intérprete, léeme, posicioname en la siguiente fila. Entonces al hacer esto, yo al abrir mi archivo estoy parado acá, en la N de nombre. Entonces yo al hacer columnas igual a next, leo toda la columna y me posiciono acá. Entonces lo que leí, si yo solo pongo next intérprete, simplemente avanzo a la siguiente fila. Si yo defino una variable con un identificador y le asigno esa lectura, me va a guardar esa fila que leí o que salteé, por así decirlo. Entonces las columnas, o acá en vez de columna lo llamaría encabezado, por ejemplo, o header, eh, como ya dijimos, porque voy a empezar a guardar datos a partir de acá. Y estas tres variables no son datos. Me dan información de los datos, pero no son datos propiamente dichos. O sea, no existe el nombre, la provincia, y la edad no va a ser un número. El error recién me va a saltar en esta línea, porque, a ver, yo puedo leer y guardar en una variable, o sea, no hay ningún problema con esto. El error sí va a estar acá, porque me va a querer convertir edad a entero, y edad no es un dígito, entonces acá me va a saltar el error. Y ahí me voy a dar cuenta de que, bueno, primero me tengo que saltear el encabezado,
formo una lista con las variables y lo almaceno en una lista, como si fuese una lista de listas, o sea, una tabla básicamente. Eso en cuanto a la lectura de archivos empleando lo que es el módulo CSV. La escritura es exactamente lo mismo. En la escritura es exactamente lo mismo, solo que bueno, utilizamos un escritor writer. Lo que sí tiene de ventaja la utilización del escritor no es como un pop, porque el pop saca el último y lo guarda como resultado. O sea, lo que hace Next es pasar al siguiente. O sea, vos, sí, en ese caso sería como un pop, pero bueno, no es la misma lógica, no es una para estructura contenedora, sino para recordar. Lo que hace Next es leer la primera fila y pasar al siguiente. Ok, si se corta, debería ser por problema de internet. O no tengo baterías. No sé si tengo baterías en el auricular. Puede ser por internet o quizás por el uso del auricular. Pruebo sacarlo. Okay. El tema es que ahí me queda más lejos, pero bueno, ahí se escucha mejor. Ok, bien, sí, era cuestión del auricular entonces. Bien. Next lo único que hace es leer en la línea y pasar a la siguiente. O sea, hace una lectura para saltear esa línea que se lee. Entonces, lo que yo hago es, al encabezado lo quiero saltear. ¿Cómo lo salteo? Con Next. O sea, yo lo que hace es pasar al siguiente. O sea, Next el siguiente, bueno, pasame a la siguiente lista. Puedo simplemente pasar al siguiente, no me interesa el encabezado, simplemente lo descarto. O lo puedo almacenar, a lo que salteo lo puedo almacenar en una variable, en este caso va a ser un string. Columna va a ser un string que va a tener de la n a la d de edad, eso, pero eso es lo que hace, o es la forma en la que trabaja el next. Es simplemente pasar al siguiente salteando en el archivo, en este caso, la primera fila, que sería el encabezado. Eso que salteo lo puedo guardar en una variable o no. O sea, eso es indistinto si después las tengo que usar al encabezado con el nombre de cada una de las columnas para generar un nuevo archivo, para mostrar los resultados o lo que sea. En ese caso, no hay drama, lo puedo guardar en una variable. Pero si no, simplemente salteo, leo los datos y los trabajo. Con Writer, lo que tenemos es lo mismo, o sea, se trabaja de la misma manera. Las ventajas acá sí, por ahí podemos encontrar una ventaja, es que tenemos dos funciones en donde nosotros podemos escribir toda una fila o todas las filas. Es decir, nosotros queremos escribir, generamos un nuevo archivo, leímos un archivo, lo almacenamos y modificamos en mi lista de listas, en mis datos de mi contenedor, los modifiqué de alguna manera, o agregué una columna con resultados, o agregué fila con resultados, o realicé un filtrado, qué sé yo, solo me interesan de un conjunto de personas, solo me interesan los mayores de edad. Entonces, genero una nueva tabla en donde solo tengo a todos los registros de los mayores de edad. En ese caso, tengo toda
una lista de listas, es decir, tengo toda una matriz, una tabla nueva, que yo la quiero escribir. Para escribirla, la puedo hacer en una sola línea de código, utilizando write rows. Quiere decir escribir filas, filas en plural. Entonces yo puedo escribir en cada línea los elementos de una lista. Y si los elementos de una lista son otra lista, en cada línea voy a tener todos los datos que yo necesito. O sea, si tengo una lista única, o sea, es decir, una lista solo con elementos, en cada uno de los renglones de mi archivo va a haber un elemento por renglón. Pero si tengo una lista de listas, en cada una de las filas va a estar toda esa lista escrita. Entonces eso es una gran ventaja porque no tengo que hacer toda la construcción como hacíamos en el write, de hacer la concatenación de string, de tener que pasar, acá sí no tenemos que pasar de los números a cadena de caracteres porque eso lo hace solo. Entonces por ahí por ahí la ventaja de este módulo está más en la escritura que en la lectura, porque en la lectura no me cambia nada. Pero en la escritura sí. Pues yo, por ejemplo, tengo una lista con 3 nombres y los quiero escribir, bueno, escribo esa lista. El delimitador es el punto y coma. Puedo elegir el delimitador, o sea, no tengo que andar haciendo la construcción en el write de la forma con la que veníamos trabajando. Entonces yo le digo al escritor, bueno, al archivo, delimitalo con el punto y coma, y bueno, escribime la lista. Entonces yo escribo la lista. Entonces, cada elemento de la lista me lo separa con una coma. Si yo tengo una lista de listas, puedo hacer un for y hacer esto con cada lista de mi lista. Ahora bien, lo mismo, este es un caso con nombres, lo mismo puedo hacer con números. Cada uno de los elementos de mi lista me va a generar una entrada con los números. Y esto por ahí una ventaja, no tengo que convertir los datos. O sea, no tengo que pasar números a str. O sea, todo eso ya lo hace internamente el intérprete de CSV para escritura. Entonces ya eso ya es un pasito que me ahorro. Por otro lado, yo si quiero escribir columnas, acá fíjense que acá cada lista me la separa, porque estoy definiendo un delimitador. A ver qué diferencia tiene esto con esto. Estoy usando rows. Si yo uso rows, a cada uno de los componentes de mi lista, me los va a buscar separar. Fíjense en que Juan, Pedro y Janina son cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres son elementos iterables que tienen elementos y que se puedan recorrer. Entonces acá si yo uso rows, nosotros dijimos que con write rows me va a escribir cada uno de los elementos de mi lista, me los va a separar con un delimitador, y a cada elemento de la lista lo va a poner cada uno en la fila de mi archivo. Entonces acá como elemento de la lista me tomo una cadena de caracteres, esa cadena de caracteres me la va a buscar separar con un delimitador, y luego a cada uno de esos elementos lo va a escribir en cada una de las líneas. Por ahí me lo hace en línea por medio, entonces para eso tengo que utilizar, bueno, acá para evitar de que la cadena de caracteres me la separe, primero de estos ejemplos es este, sería. Nosotros estamos, lista,
Bien, para evitar esta separación, de que a cada elemento de mi lista me lo busque separar, si yo quiero mantener el nombre como una entidad, como algo único, lo que tengo que hacer es tener una lista de listas, ya que a todos los elementos de la lista, estos van a ser, estos elementos de la lista es una lista de un único elemento, entonces no me lo separa. ¿Por qué? Porque el elemento de mi lista es una lista y a toda la lista la guarda en el archivo. Entonces eso por ahí son cuestiones a tener en cuenta. Lo más interesante en realidad viene, el primera salvedad es que el writer me hace línea por medio, o sea, línea por medio me guarda los datos. ¿Por qué funciona así? No tengo idea. Cuando lo más lógico es tener uno en cada línea. Entonces para eso le tengo que indicar con new line que no me haga el salto de renglones en blanco. O sea, que a cada nuevo dato no me lo haga con un renglón en blanco, sino que yo quiero empezar, esto lo tengo que definir a la hora de crear el archivo, sino que cada nueva línea no me la haga con un salto de línea, es decir, que por cada dato yo tengo un renglón vacío, sino que es esta la forma, la estrategia de que cada uno, es la forma y la estrategia si utilizo el intérprete de CSV para escribir un archivo. Pero todo esto es simplemente una receta que uno copia y pega y que utiliza. No usábamos esto para indicarlo, porque como los archivos de texto son secuenciales y nosotros íbamos escribiendo con la función write, ya sea en un foro, renglón a renglón, íbamos nosotros construyendo esa secuencialidad del archivo, no era necesario indicar de que no se haga un salto de línea porque nosotros íbamos escribiendo línea a línea cómo se iba a ver el archivo. Nosotros al utilizar write rows no tenemos un control sobre línea a línea cómo vamos escribiendo el archivo, sino que eso se lo delegamos al intérprete de CSV. Entonces, la forma que tenemos para indicarle a ese intérprete de que cada uno de los elementos de la lista me los guarde en una línea del texto y no me haga el salto de línea, dejándome un renglón en blanco, es al abrir el archivo para escritura, ya sea creándolo o abriendo el archivo ya existente, es indicarle de que no haya un salto de línea cada vez que se genere una nueva línea de texto. Esto es porque yo no estoy escribiendo como hacíamos la semana pasada, o de forma tradicional, línea a línea en mi archivo de texto, sino que acá se escribe todo junto. O sea, agarro la tabla y la traslado entera al, al archivo de texto, y eso lo hace el intérprete de texto. Lo que dice datos es el archivo propiamente dicho. Es como yo vería el archivo. En estos dos casos, yo no tengo el punto y coma, o sea, no los tengo los archivos separados porque tienen un único elemento. O sea, el elemento de la lista es un único elemento. Entonces, sería como una tabla de una sola columna. O sea, que es solo un nombre por fila. Si yo acá tuviese Juan, coma, un número que sería la edad, el punto y coma vería Juan, punto y coma, la edad. Lo mismo Pedro, punto y coma, la edad, Janina, punto y coma, la edad. Pero en este caso, lo que tengo es un solo elemento. Entonces, como es un solo elemento, es una sola columna. Por eso no veo el delimitador que sería punto y coma. Como si lo veremos, lo podemos ver en este caso. En este caso, pasa eso. Yo tengo un nombre, una nota y una nota. Escribo una columna, escribo nombre, y después escribo el listado. O sea, ¿qué ventaja tiene esto? En que no tengo que pensar, no tengo que convertir, vamos a hacerlo a este, vamos a copiarlo y pegarlo, y vamos a trabajarlo.
La gran ventaja de este módulo es que no tengo que... Control V. ¿Dónde está el problema? El problema está en las tabulaciones. Ivana con los nombres. Importo el módulo. Tengo un listado de alumnos, o sea, esto yo ya lo leí o lo generé o lo que sea, pero fíjense en que si yo quisiera escribir esto de la forma tradicional, tengo que hacer write, listado de alumnos, en i, el 0, más, corchete coma, más, str, listado de alumnos, corchete i, elemento 1, más, corchete coma, más, str, listado de alumno, corchete i, elemento 2. Entonces tengo que hacer toda esa línea, escribir todo eso dentro del write, que ya lo hicimos la semana pasada, para poder generar de forma manual la estructura de un CSV, que cumple. O sea, porque tengo un elemento separado con una coma, otro elemento que lo tengo que pasar, otro elemento que lo tengo que pasar. Entonces, en lugar de hacer toda esa construcción, a ver, que tampoco es tan engorroso, sí se va a volver engorroso eso cuando tenga muchas columnas. O sea, yo tengo 10 columnas y me va a quedar kilométrica esa función write, como ya vimos la clase pasada, porque tengo que agregar, sí o sí tengo que sumar 9 comas con sus correspondientes corchetes. Tengo que convertir todo lo que sea números, sí o sí lo tengo que pasar a número, agregar str y el nombre. Entonces me va a quedar kilométrico el pasaje de esa información que ya la tengo en una tabla, en una lista de listas. En este caso ya la tengo, ya existe, pero tengo que hacer toda esa construcción de la función write para crear manualmente esa forma como si fuese un archivo CSV. En cambio, si yo utilizo del módulo CSV su intérprete de escritor, en una sola línea, sin mucho lío, genero ya ese archivo. Entonces fíjense en que yo voy a tener el encabezado, primer elemento es el nombre, segundo elemento es la nota 1, tercer elemento es la nota 2, para la n cantidad de alumnos. Yo puedo tener almacenado, o que leí de otro archivo, o lo que sea, una n cantidad de alumnos. Entonces, de esa n cantidad de alumnos, yo tendría que hacer el for, tener que construir ese write, esa línea kilométrica, con todos los elementos y demás. En cambio, utilizando el intérprete de CSV, escribo la primera línea, fíjense que es row en minúscula, escribo el encabezado, ya me lo va a escribir con la estructura de CSV, y después escribo todas las columnas. Obviamente, esto tiene que ser una matriz donde todas las filas tengan la misma cantidad de columnas. Porque si no, no va a tener sentido guardarlo de esta manera. Pero bueno, siempre vamos a trabajar con matrices o con datos. Los datos siempre van a estar agrupados de esa característica. Puede llegar a existir la posibilidad, o sea, existe, de que en todo el conjunto de datos haya algunos datos que estén incompletos. Dentro de toda la matriz tenga datos vacíos, o ceros, o cuestiones por el estilo. Pero la cantidad de columnas para todos los registros tiene que ser la misma.
para que tenga sentido trabajar de esta manera. Entonces, en lugar de hacer toda una construcción para hacer el CSV, directamente paso todo esto como un CSV. Vamos a correr esto que se va a guardar. No, primero vamos a guardar esto en un archivo. ¿En donde? No. Vamos a. Enter. Ok, vamos a hacer file. Guardar como. Ahí está. Vamos a llamarlo archivo. Archivo.py. Esto vamos a ponerlo en el home. Okay. Lo guardo en una carpeta a la que tenga fácil acceso porque como no tiene ruta esto, lo voy a crear y lo voy a escribir en una carpeta en el home, que acá lo tengo a mano. Entonces yo corro esto, fíjense que no pasa nada porque no muestro nada por pantalla ni nada, pero si me voy al home voy a tener el archivo notas, que antes no estaba, si no me creen lo borro, el archivo notas no existe, lo vuelvo a ejecutar, se ejecuta con normalidad, voy a de vuelta acá y ahora sí, está el archivo notas. Vamos a abrirlo como texto. Ok. Fíjense en que tengo nombre, nota 1, nota 2, separados por punto y coma. Lo tengo a Pedro, separado por punto y coma, 92, separado por punto y coma, 78. La tengo a Ivana con sus dos notas. Lo fantástico de esto es que no tuve que hacer toda la construcción con el write y todo, sino que directamente ya me hace un CSV. O sea, ya me escribe un CSV pasándole los datos. Y los datos yo ya los tengo. Entonces, por ahí mi forma de trabajar empleando este módulo es solo para la escritura. O sea, yo la lectura la hago como ya vimos la semana pasada. O sea, recorro con un for la fila, utilizo el split. Sobre todo, el tema del split, para lo que más lo uso, es para delimitar. Vamos a mostrarles el ejemplo que les dije de utilizar un delimitador. Esto va a ser para lectura total notas, existe como archivo. Vamos a crear una lista vacía. Ahora lo voy a leer, este archivo que escribí. Bueno, esto para fila en archivo, dos puntos, fila es igual a fila.split. Y fíjense que split, no sé si alcanzan a ver acá, pero a ver si me deja, me sale la documentación. A ver. Ahí está. Split como documentación tengo los caracteres, o sea, el separador, y el max split, que es un número entero de que cuántas. Entonces este tiene 3. Tenemos nombre, nota 1 y nota 2. Entonces vamos a. El separador creo que era punto y coma. Sí, punto y coma. El separador es punto y coma. Y el máximo split, o sea, vamos a poner 2. Y vamos a guardar la lista.append. Vamos a guardar esa lista de lista, entonces después vamos a mostrar print lista. Entonces, si yo muestro la lista, porque no me nombre, ¿por qué me muestra 3? Pongo 1, esto no está bien. 1. A menos que tenga que ser igual carácter, y esto se llama max split. Max split igual out.
No. A menos que me escriban, pero no creo porque esto es secuencial. Ok, no sé por qué no me anda. No anda porque... Ok. Acá vamos a agregar más separadores, pero no sé. No. Separadores, punto y coma, ta, 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 ta. No sé por qué no me explico. ¿Por qué no me lo separa? Bueno, después les digo por qué no me lo separa, pero debería separármelo. Esto lo guardé. No lo guardé. Sí, igual no lo leí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Después me fijo por qué no me anda, pero debería andar. No, control 1. Entonces, mi consejo va, si entendieron bien cómo hacer la lectura con CSV, pero no les cambia nada trabajar con el read, con la función, con el reader de CSV, o sea, no cambia prácticamente nada. Sí cambia, y mucho, la escritura. O sea, es mucho más sencilla la escritura que la lectura. Es mucho más sencilla la escritura, perdón. Utilizando el módulo CSV, fíjense que es una... En este caso porque hay encabezado, pero puede no haberlo. Pero es una única línea de código en donde le paso la lista. Y esto ya lo tengo de antemano, o sea, yo ya lo tengo estructurado. Ya lo leí, ya lo almacené, o sea, ya venimos almacenando la información de esta manera. Entonces, por ahí lo interesante de esto es que simplemente, si yo ya tengo la estructura, yo ya tengo las filas y las columnas delimitadas como una lista de listas, no tengo que hacer toda la construcción y demás, simplemente escribir filas y escribo todo, las filas con las columnas, obviamente cada fila al tener el delimitador, al tener un delimitador, me genera las columnas, pero en este caso estoy leyendo cada uno, estoy escribiendo en cada fila cada uno de los elementos de la lista. Cada uno de estos elementos es una fila. Individualmente cada elemento se separa con el delimitador que yo elija acá, que lo puedo cambiar por una barra, por un carácter especial, reload, los puedo separar con un carácter especial, nada, pero bueno, generalmente con lo que más lo voy a separar va a ser con coma, punto y coma, o también existe el formato para evitar cualquier tipo de error con los caracteres, es como con la barra invertida. No. ¿Está? Separados por tabulación. Que esto son los TSV, o sea, variables separadas por tabulación, son los dos más empleados. O separados por coma y o punto y coma, o sea, coma, punto y coma, o separados por tabulación. Acá no es un carácter, sino que es un espaciado. Entonces vamos a notas, reload, y fíjense que están separados por 4 espacios. Es una tabulación, bueno, es una tabulación completa. Pero una tabulación está, ustedes le pueden definir, qué sé yo, 8, 2, 4. O sea, ustedes definen cuántos espacios es una tabulación. En Python y por convención una tabulación son 4 espacios. O sea, 4 veces apretando el espacio. Entonces yo acá tengo una tabulación, tabulación, espacio de 4. Entonces esto es muy usado también. Y este archivo, por más de que no tenga, piensen que de delimitador,
elegí la tabulación, yo lo puedo, vamos a ponerlo de nuevo, yo igualmente lo puedo abrir. Fíjense en que acá, como delimitador, elijo la tabulación. Si yo no elijo la tabulación, todo me lo va a guardar en una sola columna. No está separado por coma, porque yo tildo la coma y no me lo separa por coma, sino que está separado por tabulación. Entonces, como está separado por tabulación, lo puedo abrir en Excel y bueno, hacer las cosas que puedo hacer en Excel. Entonces, eso por ahí lo más importante a llevarse de esta clase, de todo el desarrollo, es que, bueno, si vamos a trabajar con un archivo de texto y los tenemos que estructurar, o sea, no siempre vamos a tener que estructurar archivos de texto. Por si queremos guardar resultados, no necesitamos guardarlo como CSV. Resultado, 2 puntos y un resultado por renglón o lo que sea. Pero si tenemos que guardar los resultados o los datos filtrados o lo que sea, de alguna forma en particular, y que está estructurado de alguna manera en forma de tabla, y lo más conveniente sería guardarlo con un formato conocido, con CSV utilizando el delimitador que convenga o que más le cierre. Pero bueno, los más usados son coma y tabulación, o para evitar ciertos problemas, punto y coma y listo. Si queremos escribir las columnas de a uno, o sea, este write row sería lo mismo que hacer un for con la cantidad de columnas utilizando write row. Iteración, iteración de mi intérprete, o sea, escritor en este caso, voy escribiendo cada una de las columnas, de las filas, perdón. O bueno, lo más sensato sería directamente le paso la tabla y que me escriba. Pero bueno, hay que tener cuidado de que me va a separar con el delimitador estos elementos, y los elementos de la lista me los va a escribir cada uno en una fila distinta. Y no olvidarme de que para que estos elementos, fíjense, si yo saco el new line, lo corro, vamos a abrir notas como editor de texto. ¿Por qué? Lo guardo bien. Ok. Me lo guardo bien, sin utilizar el new line, lo cual es raro, pero bueno, no importa. Quizás en versiones viejas del módulo exigía esto, pero con o sin new line los guarda todo por línea, así que mejor aún. Nos podemos hasta olvidar de esto. Es el mismo archivo, sí, porque se llama notas CSV. Y está perfectamente creado. Encabezado y los datos. Vamos a ver acá. Esto es... No va. Volvemos acá. Bien, ya trabajamos con este ejemplo, que es lo más útil del módulo. O sea, la lectura, yo en lo personal trabajo como veníamos trabajando. O sea, no uso el módulo para lectura porque es más lo que... O sea, no me genera ningún beneficio frente a la lectura tradicional. O sea, porque tengo el for lo tengo igual, tengo que usar las columnas, hacer la conversión y todo. O sea, es lo mismo. La lectura es para guardarlo en un contenedor, en una lista de listas, en lo que sea. Es exactamente lo mismo, así que yo particularmente trabajo de la forma como vimos la semana pasada. Ahora bien, la escritura sí. O sea, la escritura cambia y mucho. Porque no tengo que hacer todo el renglón del write del archivo, haciendo la conversión de número a carácter, agregando las comas de forma explícita y demás. Todo eso se puede volver engorroso si tengo
10 columnas o más. Entonces, para editarme eso directamente, o sea, esto es fantástico porque pasamos directamente la tabla, y a la tabla ya me la escribe como un CSV y listo. En una sola línea de código, sin ningún for, sin ningún nada. Un golazo. Entonces, bien, tenemos que leer un archivo que está sacado de datos.ar, o que este archivo nos va a dar un montón de dolores de cabeza. Y se nos pide que encontremos, bueno, lo buscan en el aula virtual, cuántos empleos pertenecen al sexo femenino y cuántos al masculino. O sea, cuántas F hay, cuántas M hay. Bien. Ya a simple vista, les puedo decir que van a tener un montón de problemas al abrir este archivo. ¿Por qué? Porque trabajamos en Python, Python está en inglés, los archivos que recibe, los caracteres que recibe, la forma de trabajar que recibe, tiene que ser en inglés. En inglés no existe el acento ni la ñ. Entonces, si yo quiero abrir, vamos al campus, campus, archivos, grabación, archivos para las clases prácticas. Ah, ya lo tenía bien. Vamos a empleo público, que se llama, descargar, en el home. Ya lo tengo descargado, así que vamos a bajarlo como 1. Ok, vamos a intentar abrir ese archivo with open. Vamos a copiar y pegar. Vamos a copiar y pegar esto. La información solo nos pide del sexo, así que vamos a solo guardar el dato del sexo. No me interesa guardar el resto de los datos. Esto es empleo público, copiar. Es para lectura, no lo tengo que indicar. Ok, intérprete, CSV Reader, archivo delimitado por coma, calculo. Vamos a abrirlo. Sí, separado por coma. Tiene encabezado. Vamos a leer el encabezado. De todo esto... De todo esto solo me importa el sexo, que está fila, columna 0, 1, 2. Está en la columna 2. Esto no me interesa. Esto se llama sexo. Sexo. Apple. Vamos a ver, para que no se confunda. Esto es el sexo de cada una de las filas que yo voy a ir leyendo, de la columna 2. Columna 0, periodo. Columna 1, sistema de acceso. Columna 2, el sexo. Intérprete, esto está todo. Reader, archivo. Esto me gusta llamarlo header o encabezado. Guardo el encabezado, que el encabezado es periodo, sistema de acceso, sexo, organismo y tipo de administración. Para cada fila, en mi intérprete o en mi CSV file o en mi lo que sea, pueden llamarlo CSV si quieren a esto. Tienen que ponerle CSV después a todo. Mi fila, en mi CSV, o sea, es más legible cerca de él que decir intérprete, pero bueno. El sexo en mi fila 2 es una variable, o sea, esto es una lista, elijo
de esta lista qué elemento. Quiero este elemento, que es el 2, de cada una de las listas que me genera cada fila. Y guardo en la lista sexo cada uno de esos del sexo, ya sea M o F, masculino o femenino. Yo voy a correr esto y me tira este error. A ver si lo puedo agrandar. No. ¿Qué tú? No, history no. Concepto. Ahí está. Okay. Me tira este error. Me dice que hay un error en la decodificación de Unicode, etcétera, etcétera. O sea, me dice que es inválido, bla, 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 bla. Es difícil de interpretar este error, porque no es que el que me dice en la fila tanto, en la línea tanto, tenés un error de sintaxis simple. Esto no es un error de sintaxis. Si fuese un error de sintaxis, me aparece acá enseguida, en el IDE. Ya sea el IDE que sea, me marca la línea en rojo, lo que sea, me dice, che, acá, sintácticamente, para el intérprete de Python, esto no va. Sea lo que sea el error de sintaxis. Esto no es un error de sintaxis, es un error que ocurre en tiempo de ejecución, y es un error, fíjense, en que me dice de la decodificación. Y es complejo lo que dice, porque me dice, no puede decodificar el byte, los archivos, o sea, esto está accediendo a un archivo físico que tiene una posición, después lo está pasando a memoria. Entonces no puede decodificar este byte, no puede decodificar este byte que está en esta posición, porque es un byte que tiene una inicialización inválida o lo que sea. No es difícil de interpretar esto y de encontrar error. Bueno, el error está, lo voy a decir y mostrar, es que si yo abro esto, fíjense en que acá este es el error. No entiende que katsu es eso, porque esto, yo tengo en inglés igual, este error lo veo porque, no, ustedes no están viendo nada, pero ahí. Yo este error lo veo porque, bueno, tengo en inglés el procesador de hojas de cálculo, o sea, el Excel, por así decirlo. Fíjense en que este es el error, es este carácter el error. Administración con tilde. Entonces, si yo voy a procesar en inglés algo que venga de origen español y tengo que sí o sí eliminar ñes y acentos, o sea, sus peores enemigos en el procesamiento de datos son las ñes y los acentos en los archivos. O sea, esto es un dolor de cabeza porque les tira un error de este tipo que cuesta entenderlo, o sea, uno lo entiende una vez que sabe cuál es el origen. Me da un byte específico y todo porque el archivo entero está en memoria principal. Yo el archivo lo pude abrir, no hubo drama en abrir el archivo. Existe. Ahora, cuando lo quiero leer, o sea, el archivo lógico en memoria, lo quiero leer e interpretarlo mediante una codificación, que la codificación es esta, y hay un error. O sea, me aparece un error en tal byte, en tal posición, etcétera, etcétera. Ese error es este. Administración, una O y un tilde. No existe la O y el tilde en la decodificación UTF-8. O sea, no existe. Fíjense que son todos los tildes. O tilde, U tilde, A tilde, I tilde, E tilde. Todo esto, que si ustedes lo abren en su Excel y su Excel está en español, no le va a mostrar este signo de pregunta. Pero bueno, yo que lo tengo en inglés y que lo tengo con UTF-8, sí me sale este signo de pregunta, que son nuestros peores enemigos. Lo mismo pasaría con una ñ. Si yo tengo una ñ de año, de campaña, de lo que sea, voy a tener un problema de este mismo tipo. Energía atómica, ok, todos los tildes, todo re bien con la regla ortográfica, pero me hinchan las guindas en este caso. Entonces, para resolver ahora, y como no me interesa el archivo de esta columna, tiro la columna de mierda. Eliminar columnas, listo.
sino lo que tengo que hacer es reemplazar todas las O con tilde por una O común, pero no lo voy a poder hacer desde una interfaz en inglés. Lo tengo que hacer desde una interfaz en español, que me identifique la O con el tilde para reemplazarla por la O sin tilde. Por la A, la E, las 5 vocales con tilde, bueno, las tengo que sacar. Entonces lo que puedo hacer es directamente guardar el archivo así, usando el formato CSV. Eliminé esa columna, que es la que tiene los tildes, yo ya sé, a priori, porque abro el archivo. La gran ventaja de los archivos de texto es que lo puedo abrir. Veo los tildes y ya sé que ese es el problema. Y que ese problema es el que me genera este error de decodificación, un error de decodificación que me lo genera esto. Entonces ahora que eliminé esa columna, que no la uso, que no me interesa, a ver, no es la mejor estrategia hacer eso, pero bueno, ahora a esta salvedad es hacerlo. Lo que puedo hacer es reemplazarlo, abrirlo con un Excel en español, reemplazar eso para quedarme con esa columna si es que en algún momento lo utilizo. Pero para este caso, se recuerden que siempre que vean un error de decodificación, lo más que seguro, es más, hicieron todo bien. O sea, la apertura del archivo está bien, la lectura está bien, la forma de querer guardarlo en un contenedor, en este caso una lista, está bien, está todo lo que hicieron está bien, pero les tiro un error que no saben qué es. Si es de decodificación, generalmente va a ser porque hay un carácter extraño, un carácter que no está dentro de la decodificación que se usa, y que van a tener que ir al archivo y intentar modificarlo de alguna manera. En este caso, mi solución es borro esa columna, total, no me sirve, pero bueno, no siempre va a ser esa la solución. Lo ideal es siempre trabajar todo en inglés y pedir que los datos estén en inglés. Y listo, fin del problema, porque todo lo vamos a trabajar en inglés, entonces, que esté todo en inglés. Si son nombres propios, bueno, intentar de que estén en mayúsculas sin tilde o que estén sin tilde. Sería eso lo ideal. Porque si no vamos a tener problemas. Resuelto esto de la decodificación, play, y lo pudimos leer bien el archivo sin ningún error, solo que no mostramos la lista, que se llama, ¿cómo es esto? Sexo. Ahí están todas las F y todas las C. No sé cuántas serán, pero me tienen que dar la misma cantidad. Son 49 entradas. Si nosotros abrimos el archivo, debería tener 49 entradas. 49 entradas, sin contar la cabecera. La cabecera la elimino. Elimino la cabecera, me quedo con los datos. No la elimino, sino que la guardo en esta variable. Si yo hago print header, a ver, uso header porque es encabezado en inglés, es lo que suelo usar. Pero encabezado, columnas, lo que quieran ponerle, ¿ven? Ahí está. Es una lista donde cada elemento son las columnas, el nombre de las columnas, el encabezado. Y bueno, la cantidad. Entonces, ¿qué me pedía esto? Esto me decía, cuántos empleos pertenecen al sexo femenino y cuántos al masculino. Y es solo una lista con las M y las F, así que hay infinidad de formas de hacerlo. Print cantidad de F, 2 puntos, ¿a qué va a ser igual cantidad de F? Esto es una lista, no debería poder usar count. ¿Existe algo como el count de string en esto? Bueno, no sé, vamos a hacer una complicada. Esto es X para y no, lista, no, ¿cómo se llama sexo?
insexo si y es igual a f. ¿Dónde está el error? Len, cantidad. Y... oh, no, en realidad vamos a anotarle acá y acá. No. Mira vos, no me deja. Ok. Hago filtro. Es bastante rebuscada la solución y a ver si da. Ok, 21. ¿Qué hago? Cuento cuántos elementos me quedan. Si filtro solo, hago una lista por comprensión. Esta lista van a ser solo Fs. Entonces, leo en la lista, para cada elemento de la lista, si ese elemento de la lista es una F, creo la lista por comprensión. Si le aplico el n a eso, voy a saber cuántos elementos son. Y puedo hacer lo mismo. Así. Entonces, 21 y 28, 49. Esto es una forma, quizás es rebuscada, pero es lo que se me ocurrió. No sé si lista tiene sexo.uncount. No creo que tenga un count. Sí, tiene. Más fácil, porque no me acordaba si tenía. Esto es una forma. Otra forma es hacer sexo.count f. Control C, Control V, Control V. A ver si esto anda. Sí, también. Cuento cuántas Fs hay en la lista, cuento cuántas M hay en la lista. Este sí es bastante más rebuscado, pero bueno, sí. Hice una lista por comprensión como filtro y le paso el. Y ya existe count, o sea, no tiene sentido, pero bueno, otra forma, ya yéndome a más programación clásica y básica, sería crear un contador de F, crear un contador de M, recorrer la lista para ir lista, dos puntos, si I es igual a F, CF más igual 1, suponiendo que puede llegar a existir otro carácter u otra letra, usamos un elif, esto sería M, y esto es CF, y esto es CM. Contador de este, contador de M. Recorro, si es tal cosa sumo, si no sumo. Y también da bien. Bueno, resolvimos. Podemos calcular el porcentaje, este dividido de este por 100, o etcétera, lo mismo. Pero bueno, de tres formas distintas, probemos lo mismo. La más rebuscada es esta, pero es lo primero que se me ocurrió. Pero bueno, creo la lista por comprensión, cuento cuánto con F hay, cuento cuánto con M hay. Más fácil, ya tengo algo que me cuenta, en la lista ya hay algo implementado, entonces decime cuántas F hay en la lista, decime cuántas M hay en la lista y listo.
o hago la función count de forma manual. Recorro, pregunto y sumo. Y devuelvo mostrando esos resultados. Y eso sería todo por hoy. Recuerden esta salvedad de las tildes y la seña en los archivos de texto que lean. O sea, tengan mucho cuidado porque si hay tildes o ñes, van a tener ese problema y van a tener que reemplazarlos de alguna manera. O eliminando la columna, que no siempre es la solución ni la mejor, o haciendo un reemplazo ahí de caracteres. Lo hacen fácil con Excel en español, editar, reemplazar, buscar y reemplazar la SO con tilde por la SO sin tilde, la señe por la N y la I, y listo, o sea, es sencillo. Ya conocimos import CSV y vimos cómo leer, cómo resolver, cómo escribir. En fin, esta fue la última clase, o sea, ya no hay más contenidos fuera de esto. A partir de todos los contenidos desarrollados es que se va a realizar la evaluación, que es la entrega de una tarea simplemente. Todo eso lo vamos a informar esta semana por el campus virtual, si es que vamos a tener una clase virtual el lunes que viene, donde se presentan las consignas, por ahí se explican algunas cosas y se muestra cómo cargar una tarea en el campus. Más de eso no va a ser, o sea, más de media hora no nos debería llevar. Si es que tenemos esa sesión virtual o no, calcularía que sí, o sea, no va a ser más que eso. Pero bueno, por ahora sí, nos veríamos el próximo lunes a las 9. De haber algún cambio se informa a través del campus. Pero bueno, con esto ya terminamos todo el cursado, o sea, de todos los contenidos a desarrollar, todas las unidades y demás. Solo quedan estas 2 semanas que siguen, que van a ser, sí, el miércoles tienen con Mauro, que van a hacer más práctica de esto. Usando no el módulo import, pero bueno, más trabajo de archivo, a ver, lectura y demás. Y cerramos ya todo el tema archivo, y bueno, va a ser trabajar con archivos y demás la tarea final para la aprobación del curso, así que no les va a inferir mucha dificultad ni tiempo, pero bueno, damos un periodo de 2 semanas por ahí para que se organicen o demás, pero bueno, eso sería todo en cuanto a cursado, además, así que bueno, por ahora, si nos vemos el lunes próximo, que sería simplemente la presentación de la consigna, que va a estar igual en el campus y demás, o sea, no pasa nada si no pueden asistir o lo que sea, porque las consignas y todo va a estar bien explícito, y dónde subir la tarea y todo va a estar todo explícito en el campus, así que no se van a perder de ninguna información ni nada. Así que bueno, esto sería todo por hoy. Así que bueno, siguen el miércoles con Mauro, bueno, seguimos en contacto, ya sea el lunes próximo o a través del campus virtual. Bueno, eso sería